Tenemos a Felipe Chiarayá, tenemos a Felipe Fernández directamente desde Abu Dhabi con su columna de la tarde de hoy. Felipe, ¿cómo andas? Buena tarde. Buenas noches por Abu Dhabi, ¿cómo estamos? 5 menos cuarto, son 12 menos cuarto de la noche en Abu Dhabi. Es correcto, exactamente. Bien ahí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en la tarde de hoy? Tarde-noche de hoy. Bueno, vieron que está el popular dicho estadounidense de hablemos del elefante en la sala, ¿no? Exacto. Bueno, yo voy a proponer hablar de la mula en la sala. Y voy a hacer una primera aclaración. Esta columna obviamente no se va a tratar de convencer a nadie de que le guste la mula. Para gusto los colores, dijo el Tanito Di Lorenzo, que era daltónico, y escribió una retirada a los colores. Un dato real que además lo saqué del libro Cantate Una, ya de paso lo tiro. Porque mucho se ha dicho sobre mi vieja mula. Por ejemplo, se ha dicho que no les gusta la murga. ¿Y sabes qué haces si no te gusta la murga? No sacas una murga. Si no te gusta la murga, yo qué sé, usás las noches de febrero para jugar al League of Legends. Si no te gusta la murga, alquilás 10 días en La Paloma en febrero. O si no te gusta la murga, le pedís a una inteligencia artificial que te haga una canción para responderle a Doña Bastarda y que no te parezca raro que empiece diciendo en la escuela del tambor. Capaz que el último es un poco específico el ejemplo, pero nadie ensaya 6 meses y actúa 40 noches de corrido si no le gusta la murga. Y otra de las cosas que se ha dicho es que lo que hace mi vieja mula no es murga. Y entonces vamos a empezar y vamos a ir escuchando y empezar por la pregunta primigenia: ¿qué es una murga, mamá? Y vamos a escuchar al letrista e integrante de mi vieja mula, Sebastián Mederos, responder a la pregunta primigenia. Bueno, vamos a hacer la pregunta de qué es una murga, mamá. Y bueno, en el contexto original de aquella frase, sería la mamá de un niño que llevaba a ese niño al tablado, ponele, y le daría una visión de la murga. Pero debe haber otro niño que le preguntó a otra madre, y esa madre estaba acompañando al padre que salía a la murga, y seguramente tiene una significancia, la murga, para esa madre, distinta a capaz que el niño que le preguntó a una madre qué es una murga, mamá, porque la madre sale en la murga y vive la murga desde ese otro rol. Entonces no sé si hay una sola definición de lo que es una murga. La murga es eso que, por lo menos es eso para mí que yo vi, que vi tantas, y que cuando las empecé a hacer, inevitablemente les empecé a meter cosas mías adentro. Entonces, la murga es, como espacio popular, debe ser algo que vaya recogiendo las cositas que los pueblos y la diversidad de sus pueblos le vayan dando cada vez que lo hacen. Bueno, ahí tenemos la respuesta, que no es tan sencilla, sobre qué es una murga. Y hablando o que de es la una mula madre. O que es una madre. Y hablando de la mula específicamente, el principal aspecto disruptivo que tiene la murga es cantar caracterizados como un personaje durante toda la actuación. Supieron ser turistas, y sus macanudos, fueron Viejos Vinagres. Quizás no es casualidad que justamente el año que hicieron de Viejos Vinagres pasaron a la liguilla, porque un poco capaz que estamos acostumbrados a escuchar Viejos Vinagres. Luego fueron Abogados del Diablo, y este año son rusos. ¿Por qué lo hacen? Bueno, vamos a escuchar dos voces: a la arregladora y directora escénica Romina Repetto y al propio Seba Mederos. Que es una decisión estética, que es la que consideramos más coherente con este estilo que hacemos nosotres. Y bueno, y en todo caso, la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué no lo haríamos de esa forma? Siendo que es lo que sentimos más orgánico y más coherente con lo que hacemos. Y también va por un lado, por una cosa más como estética, personal. A mí no me gusta, y yo sé que esto es algo muy personal, por ejemplo, cuando las murgas se llaman por sus nombres. Che, Pepito, ¿qué pasó? Sultanito, porque yo como espectador yo no sé quién es Pepito, quién es Sultanito. Creo que hay como una cosa de reafirmar la identidad personal arriba del espacio de carnaval, y se pierde, y se ha perdido un poco aquello del personaje, ¿no? Que capaz que antes estaba como más instalado, ¿no? A la gente que le quedaban los sobrenombres porque hacía tal personaje. Me gusta como esta cosa de volver abajo soy Seba, pero ahí arriba soy
el personaje de este año. Me parece que eso es una linda manera de reencontrarse con el juego de lo artístico. Miren qué interesante con lo que nos encontramos, con lo que decía el Seba Mederos, que es lo más disruptivo que tiene esta murga. Está basado en una tradición ancestral de la murga, que es hacer personajes. O sea, en otras épocas de carnaval, después de este carnaval podría ser el ruso Mederos. Pero vamos a ir también con otra de las discusiones, y que tampoco es nada nueva, y es sobre si las formas, en algunos casos, no impiden o son un obstáculo para acceder al contenido. Vamos a volver a escuchar a Romina y a Sebastián. No sentimos que nuestra forma sea un obstáculo per se para lograr la comunicación, porque bueno, porque hacemos un espectáculo que está en español y laburamos mucho para que el acento que hacemos se entienda. Me parece que la dificultad mayor está en quizás a veces nos enfrentamos con un público muy conservador que cree que hay como una única forma de hacer murga, o menos formas de hacer murga de las que nosotros creemos que hay. Si tenemos la chance, o si hacemos el juego de podemos darle como una coherencia a lo que estamos haciendo, bueno, juguemos ese juego, vayamos a fondo, juguemos nosotros, hagamos jugar al espectador, porque si nos metemos en el juego y lo jugamos, creo que va a ser más divertido que si no lo hicieran. Obviamente, a veces entrar en ese juego es difícil. Es difícil y es una falencia nuestra que muchas veces nos cuesta hacer entrar al espectador en el juego, porque capaz que es un juego donde nosotros vamos a llevar un tablado y nosotros no le preguntamos a ese espectador si tenía ganas de jugar. Pero cuando nos encontramos y da la sorpresa de que ese público sí entró en nuestro juego y sí conectó y sí se prestó, pasan cosas maravillosas que nos parece que vale la pena todo lo hecho. Entrar en ese juego que habla Seba Mederos es lo que el crítico literario británico Coleridge denominó suspender la incredulidad, que no es otra cosa que, como público, prestarse al juego que propone el artista, que en el caso de la mula sería creerles que son soviéticos haciendo murga, no que son una murga que va a hablar de la Unión Soviética. Porque si no es como ir a ver Harry Potter y pedirle a los aprendices de mago que se peleen a los piñazos porque no les creemos que de un palito de madera puedan salir hechizos. Dicho esto, estos dos grandes lugares comunes con que se lo ha criticado a la mula, quiero hacer un último momento de humanización. Porque humanicemos a la mula. Porque abajo de ese soviet expropiador, tomador de vodka, perseguidor de minorías, amante del gulag, con consumo problemático de borscht, que por cierto, es imposible conquistar el mundo si tu plato principal es una sopa de remolacha, abajo de todo eso hay un murguista. Las referencias son muchas, ¿no? Creo que un gran mito que hay es esto de que, no sé, nosotros somos anti otras cosas o odiamos el género, no sé qué. Nada más lejos de eso, mi vieja mula. Hay mucho friki de el tal año que tal hacía tal cosa y el solo de aquel y no sé qué. Hablamos mucho de carnaval, hablamos mucho de todos los estilos, de todos los géneros. Y bueno, sí, obviamente, voy a hablar por mí, yo tengo como referencias que tienen que ver con espectáculos, pero con vivencias, ¿no? Mis primeras épocas en Murga Joven, ir al velódromo, ahí a la parte de la rampita, sentarnos y ver espectáculos como, no sé, como La Mojigata. Yo recuerdo, bueno, La Mojigata 2010 para mí es uno de los grandes espectáculos que yo vi. Pero también te podría poner, no sé, Curtidores 2008. Nos encanta la murga, hay murgas que nos encantan, hablamos de murga, miramos murga, nos encantan múltiples estilos de murga. No sé, por decirte, yo hace un rato estuve viendo el video de La Gran Muñeca que subió ayer al teatro y me pareció maravilloso todo lo que hacen. Digo, cuando sea grande quiero ser como ellos. Porque al final lo que tenemos que hacer es volver a esta pregunta primigenia de ¿qué es una murga? ¿Es una golondrina que en su romántico vuelo, barrilete de ilusiones, va dibujando en el cielo? ¿Es un viento de voces que te impulsa hacia adelante?
¿Son 17 gladiadores templando el corazón, ansiosos de ir a dar batallas, armados con su voz? ¿O más bien son una turba de filósofos piojosos, pelicortos, pelilargos y peligrosos? ¿O es como decía el gran Obdulio, que la murga es un bricolage pluriculturio? Tal vez es todo a la vez. Una golondrina impulsada por un viento de voces que vuela sobre 17 gladiadores que luego de pelear se transforman en filósofos piojosos generando un gran bricolage pluriculturio. Pa' definición está larga. Y ni les digo si lo queremos transformar en un imán fraterno para heladera. Buenísimo, Felo, buenísimo, buenísimo. A mí la definición que más me gusta también es del filósofo contemporáneo Guillermo Lamolle, y es una horda de beduinos sin camello con tan raro sentido de lo bello. Esa definición de murguista o de la murga me parece fantástica. Es la de los filósofos piojosos, está es la misma canción, otra parte, exactamente. Sí, bueno, Felo, muchas gracias. Abrazo grandote. Por favor, y si quieren nos vamos un poquito escuchando el Dale. manifiesto que hace la murga, porque una murga soviética no sería tal si no tiene manifiesto, que igual, si me preguntan a mí, muy blandito para hacer una murga de la Unión, cantarlo al ritmo de Mi historia entre los dedos. Yo pienso que no son tan inútiles las veces que soñé con intentar cambiar algo en el mundo y probé en carnaval. Tal vez a alguien no le caiga en gracia, tal vez pueda faltarme diplomacia. La murga es más grande que una murga. Si es el momento de contar mi historia, quiero asumir el riesgo.